que deban de hacerlo y obviamente no lo cumplieron, de acuerdo con las instrucciones que la misma administración pública le efectuó previamente. O sea, es decir, yo le di el tiempo los 10 días. Usted fundamentó de acuerdo a otra normativa. Tomando en cuenta que yo soy la administración Ya. pública, no la administradora. Ya, perfecto. Si usted es la administración pública, usted le dio los 10 días a la persona para que él le complete su petición, la subsana. No lo hizo, ya, no lo hizo, o lo hizo erróneamente, entonces obviamente ahí tienes que pronunciarte en este caso de acuerdo a la inadmisión. De ahí 10 días más. Sí, exactamente. Dentro de 10 días más tienes cuentas, o sea, 10 días para que esta persona te complete, ¿ya? Y de ahí 10 días más como, en este caso, entidad administrativa, tienes para pronunciarte y determinar en este caso la inadmisión del caso, si realmente no tienes el fundamento o no tienes, pues obviamente lo que te dice allí, carentes de fundamento, la administración pública le va a resolver de forma motivada porque sería inadmitido, ¿ya? Estamos hablando de... Estas son solo peticiones. Perdón, claro, solo peticiones, correcto. Ya mismo vamos a entrar a la otra parte que les estaba indicando, obviamente, de acuerdo al cuadro sin nombre. Ahí en el 141 Dígame. tengo una pregunta. Es decir, por decir, yo soy el que está siguiendo un proceso, ¿no? Vino una persona, presentó una denuncia, pero en realidad no se la admitieron porque no tiene fundamento, no está pegada a la realidad de los hechos. Yo, como me sentiría agraviado, ¿en qué sentido me puede servir esa inadmisión para yo proceder, porque como le digo, presentado maliciosa en la vía judicial? ¿En qué me puede ayudar dicho documento? O directamente tendría que ir por la vía judicial. Es que claro, no tienes, No. no tienes ningún impedimento. A ver, el hecho de que se pronuncie la autoridad administrativa no significa que perdiste el derecho. No, ¿ya? eso- El derecho eso- lo tienen y ustedes tienen que agotar la vía correspondiente. Eso lo tengo claro, me refiero a aquella persona que presentó la denuncia maliciosa dentro de procedimiento administrativo. Ahora, como no se pudo comprobar nada, aquella resolución, ¿en qué me puede servir en la vía judicial para yo seguir una acción contra esa persona? Porque vino... Bueno, cada quien puede iniciar las acciones que considere pertinentes. Si usted considera que existió un agravio o una injuria dentro de esa situación y de repente usted considera que ese puede ser un elemento para usted válido para iniciar un proceso judicial de otra naturaleza y no le penal, pues quedará a su criterio. Obviamente la ley no le prohíbe a usted que lo haga, pero si usted quiere hacerlo y usted considera que ha tenido una situación para usted que ha sido bien deshonrosa, ¿ya? O digamos que obviamente afectó su buen nombre como servidor público, que es la que usted se refiere, entonces obviamente pues, usted puede realizar las acciones legales que considere pertinentes. Eso- Me explico nuevamente. Quiero decir, si que el documento me sirve como prueba en la vía judicial. Claro, Yo no puedo decirle porque yo no soy el juez que le está valorando el caso. Pero- Usted puede presentar toda la documentación que usted crea, pero realmente quien tiene la capacidad para valorarle la prueba dentro de un referido caso es obviamente el juez. Acuérdense que obviamente el juez, de acuerdo a las reglas de la sana crítica y de acuerdo a las reglas que establece también el COGEP, y no también si es en el ámbito penal también el COIP, no es solamente una prueba, sino que obviamente tengo que tener la concurrencia de varias pruebas que me lleguen a los elementos de la firme convicción de que existió algún tipo penal. Y de la misma forma en materia civil. Entonces, si usted cree que un solo elemento le va a servir de fundamento total para el juicio, o sea, debería de tener más pruebas. Y obviamente llenarse o de otros elementos probatorios para que obviamente pueda determinar que pueda tener un caso y que obviamente usted quiere ganar su caso, que es lo que obviamente toda persona espera cuando presenta una acción. ¿Ya? Pero, porque mire, ahí dice, la administración pública puede resolver de forma motivada su inadmisión a trámite en el plazo de 10 días. Yo considero, compañero, que usted podría iniciar la acción dependiendo de la motivación que contenga la inadmisibilidad del recurso administrativo, porque de allí parte de la motivación que el servidor público le dé, porque si el servidor público en su motivación expresa indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa, no la administrativa, la sanción
porque ahí dice claro, de forma motivada. La palabra clave está en la motivación que le dé. Claro, pero acuérdense que la motivación viene por la inadmisión del reclamo que yo estoy presentando, más no le estoy diciendo que tenga que realizar otras acciones. Cuidado con eso. O sea, no solamente es sería eso. para inadmitirme que no procede mi Es como que petición. usted me presente su reclamo. A ver, Ya. he tenido una mala facturación. De repente, o él es la persona que se encarga de hacer el pago. Ya. No me ha realizado el pago, no ha realizado lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que hacer. ¿Verdad? No lo de fondo, sino solamente la inadmisión. Correcto. En este caso estamos hablando de qué? De los elementos De la admisión. más no del elementos juzgamiento. formales. ¿Por qué? Porque si detenemos que me fundamentó usted su petición por una fundamentación legal o una normativa legal que no corresponde, ¿cómo ustedes van a decir que me va a tener que admitir esa petición si obviamente estoy refiriéndome a otras circunstancias? Y solamente se pronuncia a ver, este caso no hay caso, se inadmite porque obviamente no tengo la fundamentación, usted no ha fundamentado su petición, lo que le dice que tenga que ser motivado, porque obviamente es una obligación de los servidores públicos y judiciales motivar sus decisiones. Por más pequeña que sea un decreto, por más que sea pequeña una resolución, es obligación de todos motivar, ¿ya? Ya. Pero no es que vamos a decir que dentro del proceso se determinan responsabilidades penales y todas esas cosas, porque obviamente eso no existe. Solamente ustedes lo podrán observar en los exámenes de Contraloría, porque obviamente es otro tipo de acto que se realiza dentro de un examen especial de una entidad a otra, ¿no? Por orden obviamente especial en este caso de trabajo, que se la delega a través del Contralor General del Estado y de sus diversas representantes o delegados, ¿no? Bien. O sea, cuando viene el informe de la Contraloría que a mí como institución me está auditando, me está revisando, ahí sí viene la responsabilidad. Él podría, o la persona que el auditor que le hace el examen, le va a indicar las posibles, en este caso, situaciones que podrían estar incurriendo y obviamente cuáles son los correctivos que deberían de realizarse para que no vuelvan a ocurrir. O sea, eso es regularmente lo que se informa dentro de ello. Ya, bien. Vamos a pasar entonces. Acumulación subjetiva. Acuérdense que el término de acumulación lo tenemos también dentro de los procedimientos no solamente civiles, penales, sino también dentro del órgano administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las pretensiones corresponden a una pluralidad de personas que tengan un contenido, fundamento idéntico o sustancialmente similar, pueden ser sometidas a una solicitud única. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un servicio público de repente y ese servicio público es compartido por varias personas. A veces hay sectores en los que obviamente se determina que ciertos servicios públicos son manejados por la comunidad. Entonces, de repente, ¿para qué va a presentar ella de manera individual si obviamente están involucradas toda la comunidad? Entonces, obviamente, ustedes lo que van a ordenar, no. Aquí lo que va a existir es una acumulación y de carácter subjetiva. ¿Ya? En acumulación objetiva, ¿qué tenemos allí? Cuando dice y disgregación de asuntos, el órgano administrativo que inicia o tramite un procedimiento, ya pasó la etapa de admisión, ya estamos dentro del procedimiento. Y dice, cualquiera que haya sido su forma de iniciación puede disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Asimismo, para la adecuada ordenación del procedimiento, el órgano administrativo puede decidir su disgregación. Contra la decisión de acumulación o disgregación no cabe recurso alguno. O sea, es decir, que sí, ya no tenemos la acumulación subjetiva, sino que ya vamos ahora a la acumulación objetiva, es decir, no a la persona, sino al hecho, ¿ya? Al hecho o al acto en este caso, ¿no? Que vamos a determinar. Entonces decimos que ellos dicen, bueno, esta acumulación, cabe una acumulación objetiva, lo vamos a realizar. Acuérdense que ustedes, por más que no estén de acuerdo con esa decisión que pueda emitirse por la autoridad administrativa, no es susceptible de recurso alguno. De la misma forma, si estando presentado el reclamo por dos personas o acumulado, de repente mañana se revisa el caso y determina una disgregación porque obviamente no existió esa identidad objetiva, entonces obviamente le puede ordenar la disgregación. Diga.
Al decir que no admite recurso alguno sería recurso administrativo, por la vía administrativa, porque si yo siento que igual están vulnerando algún derecho al haber acumulado procesos que para mi entender no son similares, podría iniciar por la vía judicial alguna acción Correcto, para que no se así vulnere es, ese así derecho. es. Lo que estamos hablando es que no cabe recurso alguno dentro de la administración pública, ¿no? Igual, si usted considera que serán vulnerados sus derechos debido a proceso y varias situaciones más que pudieran haber, porque también acuérdense que el hecho de que no me acumulen o que me acumulen también me podrían estar afectando derechos constitucionales. Entonces, si ustedes dicen, y de acuerdo a las reglas, dicen, no tendría por qué haberme disgregado de este caso y tenía que haber mantenido esa acumulación, entonces obviamente ustedes tendrán que plantear la acción y obviamente la impugnación de este acto, ¿no? Bien. El expediente administrativo dice, los documentos del expediente deben de ser ordenados cronológicamente en función de su recepción, todos deben de ser numerados de forma secuencial, manualmente o por medios electrónicos. Lo que les hablaba sobre el reglamento de arreglos de procesos y actuaciones judiciales es igual que ocurre acá. Que ustedes ven las foliaturas en las esquinas, eso igual se maneja dentro del procedimiento, dentro de los, obviamente, los reclamos administrativos. El acto simple de simple administración, incluso el inicial de cualquier procedimiento, les dice, se hace referencia como orden de procedimiento, seguida por el correspondiente ordinal. El acto administrativo lleva la nomenclatura de resolución, o sea, es decir, la resolución de inadmisión de este reclamo tiene que decir resolución, número, tal, y las identificaciones correspondientes. Y cualquier otro indicador empleado a la administración pública para su identificación. La constancia, dice, se incorporará al expediente bajo la nomenclatura de razón, ¿ya? Los mismos términos que tenemos casi para los procedimientos judiciales es lo mismo en cuanto a las actuaciones, cómo se incorporan cronológicamente, cómo se hace la foliatura, se lo hace cronológicamente, si es que en este caso la entidad administrativa decide, pues obviamente, darle prioridad o intercalar de repente alguna presentación de algún escrito, alguna actuación del solicitante, pues deberá justificarla porque lo hace, como les expliqué anteriormente. Sin embargo, todas sus peticiones deben de ser atendidas de acuerdo al orden en que se van presentando. El expediente electrónico. Lo mismo tenemos en el COGEP. Acuérdense que los expedientes electrónicos también existen dentro del Código Orgánico General de Procesos, y eso no deja de ser obviamente una circunstancia que le hayan pues determinado dentro también de esta norma, ¿no? Del Código Orgánico Administrativo. El expediente electrónico le dice que las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos y privados que se agregan al expediente tienen la misma fuerza probatoria que el original, ¿ya? Es la misma circunstancia que les determina el COGEP. No hay ninguna variación bajo ese aspecto. Si ustedes realizan una reproducción digital o escaneada de un documento público o privado, pues obviamente deben de, en este caso pues le dicen, ¿no? Debe de hacerlo y tiene la misma fuerza probatoria como original. Los expedientes electrónicos están protegidos por medio de sistemas de seguridad de acceso almacenados en un medio que garantice la preservación e integridad de los datos. Estos expedientes electrónicos a los que se refiere el último inciso, obviamente es que dentro de cada entidad administrativa pues tiene sus propios sistemas. Y obviamente dentro de esos sistemas es que se va guardando cronológicamente las actuaciones y obviamente el expediente electrónico. Es como en el sistema, por ejemplo, judicial, tenemos el SAGE y obviamente allí es donde se guardan todas las actuaciones judiciales. Entonces, la denominación ya depende de cada entidad, en este caso de las entidades públicas, y obviamente pues la forma como deben de guardar. Las modificaciones, les dice que no puede haber enmendaduras, alteraciones entre lineados ni agregados en los documentos una vez que han sido incorporados al expediente. De ser necesario, debe de ser constancia y detallada expresa las modificaciones introducidas de su fecha y autor, ¿ya? O sea, es decir, que no podemos introducir ningún documento, en este caso ni por parte de la entidad, ni por parte obviamente de otras personas dentro del proceso, lo que nosotros llamamos dentro del ámbito judicial, como en este caso la mutilación de procesos, ¿no? De repente no hay que conservar la integridad, y esa integridad obviamente está marcada por esta disposición, que obviamente salvo de alguna situación que podamos tener una modificación, entonces tenemos que dejar constancia la fecha y obviamente quién la realizó, en este caso dice y su autor.
Copias de archivos públicos. Las copias de un archivo público que han sido obtenidas por las administraciones públicas no requieren certificación. Es que tengo un acto administrativo tal y necesito copia certificada. ¿Ya? O sea, eso es que le está diciendo que no necesita autorización, que no necesita certificación o actuación de la persona interesada. Las administraciones públicas organizarán y mantendrán los archivos públicos de conformidad con la regla técnica nacional. ¿Qué significa esto? Que de repente queremos tener una información de una entidad a otra. Ustedes saben que tenemos el Kipux. No sé si algunos han tenido la experiencia con Kipux. Bueno, si han tenido experiencia. Bueno, entonces dentro de los mismos sistemas portales hay esa plataforma que es global para todas las entidades públicas. Entonces, para pedirle yo una determinación de una validez de una resolución, simplemente necesito verificarlo. Necesito tener solamente los accesos. Entonces, si ellos ya comparten sus accesos dentro de la misma plataforma, no necesitan pedirles certificación de nada, porque obviamente ya lo tengo determinado dentro de la plataforma informática. Entonces, esa es una situación que obviamente se reducen los tiempos para obviamente darles una mejor respuesta a su reclamo. Bien, pasamos a la siguiente. Persona interesada. Además de las personas a quienes la administración pública ha dirigido el acto administrativo, se considerará persona interesada al procedimiento administrativo la que nos promueve el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. En caso de intereses colectivos, la persona titular tiene que demostrar la calidad de tal y los medios admitidos en derecho. 2. Que nos invoque derechos subjetivos o acredite intereses legítimos, individuales o colectivos que puedan resultar afectados por la decisión que adopte en el procedimiento. ¿Ya? Estamos claros en esta forma. No solamente es el titular del derecho, sino que la persona, yo tengo interés. ¿Por qué? Porque soy afectada. De repente me está afectando esta situación de este acto administrativo y obviamente por ese motivo yo también puedo interponer el reclamo. No significa que soy, es como decir el titular, el reclamante directo y el otro sería el reclamante indirecto, porque obviamente es el que va a tener en este caso lo que le dice resultar afectado por la decisión que adopten el procedimiento. ¿Ya? Acredite, dice, ser titular de derechos o intereses legítimos, asociaciones, organizaciones, los grupos afectados, uniones sin personalidad, patrimonios independientes autónomos y comparezca al procedimiento ante de la adopción de esa resolución. Cuando la condición de la persona interesada se debe a una relación jurídica transmisible, la persona de derecho habiente mantiene tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. Si varios los sucesores deben designar un procurador común de conformidad con el régimen común. El interés legítimo invocado, individual o colectivo, no puede ser meramente hipotético, potencial o futuro. O sea, es decir, que si ustedes están dentro de una organización, una asociación, tiene que tener la personería jurídica, tiene que estar reglada, o sea, tiene que estar normada, tiene que estar inscrito. O sea, no puedo yo decir que yo represento a una persona si no tengo la calidad de tal, o que nosotros representamos un colectivo. Cuidado con eso, ¿no? Y también en la parte de los procuradores comunes, eso también rige en este caso para las normas generales en el Código Orgánico General de Procesos y también obviamente aquí. Cuando tenemos 10 personas, por ejemplo, pueden constituir ellos un procurador común y designar a esa persona. Y esa persona sea la que represente dentro de ese caso, porque no vamos a estar todas las personas pues en todos los actos que requieran o en la audiencia o qué sé yo, tantas circunstancias que puedan ocurrir. Dígame. En caso de un reclamo, digamos, es respecto a la atención de pacientes, pero los pacientes son niños. Entonces, la persona que debería ser la interesada sería el representante del niño, el padre, la mamá, etc. Pero en este caso presenta una tía. ¿Es válido eso? ¿Se considera como persona interesada? Claro, la persona interesada, porque si bien es cierto, no es una titular del derecho en este caso, porque ¿quién es el titular del derecho? El titular del derecho es el niño. El niño como tal obviamente es una persona que ustedes conocen que en el sistema jurídico, mientras pues no adquiera su mayoría de edad, puede ser representado por cualquier persona. En este caso, si la tía podría determinarlo como, en este caso, una afectación indirecta dentro de, obviamente, la circunstancia que le ocurra a este caso al niño, pues, ¿no?
pero no necesariamente eso significa que se le está determinando que eso va a carecer de una legitimación dentro del procedimiento administrativo. Y la parte en la que dice que la persona titular demostrará tal calidad por Ya. cualquiera de los medios permitidos en derecho. Por eso te digo, por ejemplo, dices, yo represento a la compañía tal, ¿qué tengo que hacer? Yo presentar la procuración judicial, si es que voy a ser procuradora judicial, si es que lo va a realizar el gerente de la empresa, ¿quién tiene que presentarlo? El gerente de la empresa, adjuntar la documentación pertinente. Tiene que obviamente justificar la calidad que tiene, la calidad de tal. Tiene que justificar su calidad de tía. No es necesario. Porque si me paga. Ella lo que tiene que hacer es justificar en este caso la documentación pertinente. Tiene que adjuntarte una copia de cédula, tiene que adjuntarte la copia de la cédula de los padres o obviamente alguna información que determine que tenga que probarte la conexión que tenga, la afiliación, que es lo que obviamente se denomina en este tipo de casos, para que obviamente puedas saber la conexión que tiene y obviamente determinar en este caso pues su situación, atender su petición. Pero en este caso yo diría que lo que dice la compañera, el niño es el titular del derecho, puede ser representado por el padre o la madre, y si presenta una tía, porque a menos que los padres estén fuera del país, tiene que justificar, porque yo no sé para qué va a utilizar ese informe médico, porque vamos, pide un informe médico para ser un niño y beneficiarse de él y llevarse la plata. Eso es lo común, lo triste. Pero entonces ella tiene que demostrar que tiene la patria potestad. Por eso le digo, tiene que mostrarle en este caso los documentos de identificación. Si tenemos los padres fallecidos y ella es la única persona que tiene la custodia porque no la tiene ni siquiera judicialmente, ¿usted le va a negar el derecho de continuar el caso? ¿Ya? O sea, esa sería la pregunta. Claro, Ya. porque ¿cómo le demuestra que ella tiene la tutela del menor? Por eso le estoy diciendo, pero es que muchas personas no lo saben, no lo hacen y no lo hacen realmente. O sea, lo que pasa es que usted tiene que saber qué es lo que reclama la persona. Si la persona reclamó una falta de atención, que es lo que ella se refirió, obviamente es una situación de un derecho. Y un derecho obviamente que frente a la situación de la titularidad que usted quiere justificar, porque si padre o madre, por ejemplo, fallecieron y muchas personas no recurren ante el juez para solicitar la tutela o curaduría, no lo hacen, ¿ya? No lo hacen, porque obviamente desconocen sus derechos. Si es por eso no hay ningún, pero si como usted dice, si fuera de reclamar algún tipo de beneficio adicional, un dinero, lo que sea, ahí sí ustedes tienen que curarse en sano y obviamente justificar y que le acredite la calidad de tal. Si ven la diferencia, todo depende de lo que me vaya a pedir correctamente, lo que me vaya a requerir dentro del reclamo. Si me está diciendo, mire, mi sobrino fue mal atendido en esta institución, es diferente. ¿Ya? Pero si usted le dice, no, es que yo quiero que indemnicen en 10 millones de dólares por esto, entonces... Por los daños causados y la Exactamente. Todo depende, como les digo, del tipo de reclamo que sea. Pues no, qué es lo que quiere. Y obviamente, si me dice, no tuvo acceso al servicio de salud o no fue proveída tal o cual medicina, entonces obviamente pues ahí podrían ustedes determinar, a ver, hasta qué punto podría actuar una tía, bueno, si no tiene no tiene padres, ¿quién está? Pero yo considero que debe ser la persona que en el momento está haciendo, porque si yo tía llevo a mi sobrino en ese momento donde tengo que hacer el reclamo administrativo, hasta que llega la mamá, si está trabajando, etcétera, llega, van a decir, pero eso fue ayer. Es la típica que te da el servicio público, pero si en el momento yo hago el reclamo, yo sí considero que no importa si va a contar que sea un pariente, porque verá que tenemos el cuarto grado de responsabilidad, el segundo de afinidad reconocido. Si voy con mi primo, que es una persona adulta y que me está llevando a la asistencia médica y no me atienden a mi primo en ese momento, no voy a esperar irme al otro lado de la ciudad a buscar al papá, pues obvio que yo en ese momento como primo adulto de un niño de 2 o 3 años voy a reclamar, pues. A ver, primero, vamos. El tema es el siguiente. Primero tienen que saber qué es lo que van a reclamar. Yo digo Ya, asistencia médica. primero es la parte. ¿ya? Si estamos refiriendo a asistencia médica, obviamente si tenemos una persona que en este caso necesita, porque el niño no es que no es sujeto de derechos, es sujeto de derechos. Acuérdense que tiene derechos desde la Constitución,
Código Orgánico de Niñez y Adolescencia y todas las demás leyes en las que se refiere obviamente a los niños, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a las normas del Código Civil, ustedes saben el artículo 21, ¿qué les dice? Que obviamente en este caso los niños, niñas son hasta cierta edad, 12 años, y obviamente para los varones 13 en adelante. Y obviamente de en adelante ya son adultos, mayores de edad. Si tenemos en este caso, por el tema de provisión de servicios que fue negado, ya, la obligación en este caso de la persona que, servidor público, ¿verdad?, tiene que realizar necesariamente su ponderación de derechos, porque obviamente hasta dónde va el derecho de decir voy a desestimar o voy a dejar sin importancia un reclamo porque obviamente no me presentó, no me justificó una legitimación legal. Entonces, acuérdense que las normas también de la Constitución nos dice que ellos necesitan una protección especial y tienen que estar protegidos, no solamente la Constitución, convenciones internacionales, y con ellos se necesita otro tipo de protección. Entonces, acuérdense que el derecho al acceso a la salud es un derecho hasta cierto punto intangible. Se vuelve tangible cuando por ejemplo la persona fallece, ¿ya?, y de repente queremos resarcir daños, que eso es otra cosa. Entonces ahí sí entramos a otro escenario, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de un derecho de la salud, estamos hablando de un principio primero que obviamente el Estado como tal debe de respetar y obviamente hacerlo. Entonces, si tiene, por ejemplo, padre o madre y se necesita un acto urgente como tal presentarlo, lo podría presentar. De repente se le da un tiempo dentro de los 10 días para que obviamente usted justifique con la documentación pertinente, ¿verdad? Yo lo haría así, como para curarme en sano, presente dentro de los 10 días, ¿ya? El padre, madre, oficialice su reclamo, o en este caso la parte que lo promueve justifique su calidad de tal, si es que tiene realmente una custodia, una tutela o algo por el estilo, y obviamente para poderle admitir a trámite su caso. Se me ocurre hacerlo, pero no por eso obviamente tengo que negarle de plano. Cuidado con eso. Y también depende qué tipo de cosas voy a reclamar, ¿ya? Hablando en el caso específico, está reclamando un derecho a la salud que no fue bien atendido. Para mi concepto, si yo estoy en el hospital y una persona particular veo que no le están atendiendo, yo por la forma de actuar de aquella persona, yo una persona que desconoce totalmente su derecho, y yo estoy observando y compruebo que no le prestaron la atención, simplemente dije no vaya, pero le anotaron allí que fue atendido. Yo no le conozco a la señora, pero me solidarizo, le pido, señora, permítame, ya que usted no veo que no puede presentar esta queja, yo la voy a presentar, le pido los nombres y le presento a la administración pública. No cree que la administración pública no le interesa yo qué parentesco tengo con ella, sino que la administración pública a su empleado lo que vaya a ver la mala actuación de él. Yo pienso que no le interesaría mucho qué parentesco tengo con esa persona. Si no, tiene por eso les digo, todo depende del tipo de reclamo que ustedes vayan a realizar. Una mala atención, específicamente eso. Ya nosotros que nos referimos, pues, bueno, para reclamar otras situaciones ya se encargaría ya de otra legalidad. Pero en este caso, bajo mi concepto, yo como administrador público, a mí no me interesa quién presentó la queja. Lo que me interesa es qué hizo la persona que está bajo mi mano, creo yo. Bueno, ese usted lo toma desde el punto de vista. Ya, ese es el punto de vista. ¿Usted qué dice con el punto de vista mío? Bien. Cada entidad pública tiene sus propios reglamentos, tiene sus propios protocolos y directrices. Eso no tienen por qué olvidarse. Muchas veces desconocemos también de eso. Hasta los tiempos de atención. A veces nos disgustamos, por ejemplo, cuando vamos a una entidad pública y de repente yo estoy mal, pero me ponen un brazalete verde y de repente tendrían que ponerme el rojo porque me siento que estoy grave. Entonces, obviamente, la determinación del estado de enfermedad lo determina obviamente un médico con su paciente y su valoración correspondiente. Si consideramos que hemos sido mal atendidos, entonces obviamente ellos también internamente tienen sus formularios donde ustedes deben de presentar lo que usted está mencionando. Toda entidad pública los tiene. Como usted dice, lo desconoce la gran mayoría, eso es algo innegable, porque obviamente nosotros lo que queremos es vamos por otra expectativa y no estamos pendientes de cuáles son los derechos que corresponden. Sin embargo, dentro de los procedimientos, cuando se tiene un tema de salud,
siempre los realizan en este caso o los registran los directores o los jefes, o en este caso la persona más inmediata, usted lo puede manifestar y obviamente por ese medio canalizado. Pero lo que es más dable es que lo hagan por escrito, porque obviamente esa es la forma que voy a tener efectivamente una situación de la sanción que